Entonces, lo que vamos a ver hoy día es, como les dije, los números decimales, que es casi, ¿cómo se llama esto? Que prácticamente es lo natural que veamos, porque si se dan cuenta, primero vimos los números naturales, perdón, los números enteros, positivos, negativos, luego vimos las fracciones, y dentro de las fracciones nos dimos cuenta que también existían y podíamos tomar los números decimales. Solo que yo les dije, ya los vamos a ver de nuevo, y ahora vamos a ver los números decimales. Le adelanto solo para que lo sepan, por si acaso, solo para que lo sepan. Después de números decimales, vamos a ver porcentaje y después lo que ustedes me dijeron que no alcanzaron a ver, pero les prometo que vamos a ver, que es potencia. Entonces, los números decimales. Los números decimales nosotros los manejamos cotidianamente, solo que normalmente muchas veces no los pescamos. Donde se ve mucho es cuando se va a comprar ya sea pan, fruta, verdura, en el peso de las cosas. También en las bebidas, porque se utilizan en cuanto al pesaje, perdón, a la cantidad que tiene. También depende de la bebida, porque por ejemplo, una lata de bebida son 350 centímetros cúbicos o 350 mililitros. Pero si yo los llevo a litro, eso es 0,35. Entonces depende de la unidad que se esté usando, ya sea para el peso, para en peso o en litro, es si se utiliza o no mucho o poco los sistemas decimales. Otro ejemplo donde también tenemos los números decimales, bastante, es la temperatura. Por ejemplo, la temperatura normal de un adulto, ¿están incluidos ustedes por si acaso? Porque un adulto se considera desde los 11 años, desde los 10 hasta los 65. Para Adulto. que la temperatura normal de una persona es entre 36,4 y 37,6. Por si acaso, tengo un pequeño torpedo. Si usted tiene menos de 36, entre 36 y 35, se piensa de que puede que tenga alguna enfermedad que lo esté agobiando, y ese es un primer aviso de que se está enfermando. Pero si tiene menos de 35, ya se considera que tiene hipotermia. Recuerden que hipotermia es cuando eh, el cuerpo siente demasiado frío y ahí están obligados a abrigarse. Obviamente diferente el grado de hipotermia. Lo mismo que si usted tiene más de 37. Si usted tiene entre 37, ya digamos 38 y 40, eso es tener fiebre, que también es un síntoma del cuerpo que le está indicando de que hay una enfermedad que se está combatiendo en este momento en el cuerpo. Pero solo por si acaso, si usted tiene más de 40 grados de temperatura, o conoce a alguien que le toma la temperatura y tiene más de 40, tiene que correr al hospital. Literalmente correr. Una fiebre normal es hasta, como les digo, hasta cercano a los 40. Sobre los 40 es preocupante. Y dato curioso, ¿Se puede morir por eso? ¿ah? ¿Uno se puede morir por eso de la temperatura? Es como lo mismo con la hipotermia, pero al revés. Mira, ocurre algo chistoso, yo lo encuentro chistoso con respecto a la fiebre. ¿Por qué? El cuerpo humano, si tiene una temperatura superior a 40, no funciona bien. Es decir, el mismo cuerpo se autosabotea. ¿Por qué? ¿Dónde está lo irónico y lo chistoso para mí? Es la forma de avisarte al cuerpo que tienes una enfermedad es subir la temperatura. Pero a veces la enfermedad hace que el cuerpo, enfrentando esa enfermedad, hace que suba tan alto la temperatura que puede producirte que te mueras. Y sí, te puedes morir si tienes una temperatura muy alta.
porque los organismos del cuerpo funcionan con cierta temperatura. Sobre esa temperatura te pueden fallar, incluido el corazón. ¿Se te queman los órganos o qué? Pero es que recuerda que el corazón es un órgano, lo mismo que la piel. Ya, pues se queman los órganos. Ya. Y lo otro ¿Cuáles donde son los tienen grados del ustedes sol? O sea, grados, mucho grados. porcentaje, que la verdad ustedes como niños no se preocupan de eso, yo como adulto ahora lo estoy sufriendo, es en la tabla nutricional. Todos los productos en la parte de atrás tienen cuánta energía, cuántas grasas, cuánto colesterol, cuántos hidratos de carbono, sodio tienen. Y por ejemplo, esta foto la saqué yo de estas palomitas de maíz que se hacen en el microondas. Y estuve averiguando, fíjense que una porción de palomitas de maíz, es decir, usted se puede comer tranquilamente la bolsa completa de las palomitas de maíz. Trae aproximadamente 3 miligramos de sodio. Lo normal de sodio que usted debe consumir son 3,4. Si usted come más de 3,4, le está haciendo mal a su organismo. Es decir, que si usted se come una de esas bolsitas de palomitas de maíz, ya, y no sé, come tomate y le echa sal, por mencionarle algo para echarle sal, o en la comida le echa sal, probablemente ya está comiendo Profe, toda la sal que necesita en el día. de hecho, creo que por eso, si uno toma mucho sodio, se le puede paralizar parte del cuerpo. Produce, sí, puede producir eso. Pero piensen que yo les doy el ¿Diabetes? ejemplo del sodio, porque ni siquiera he dado el ejemplo del azúcar. Diabetes, ¿no? Sí. ¿El azúcar? No, La diabetes era a de ver, azúcar. entendamos lo siguiente, que si usted consume mucha sal, le puede generar una enfermedad que se llama hipertensión, que es demasiada sal en el cuerpo. Si usted come demasiado azúcar, puede generarle una enfermedad que se llama diabetes, que tiene diferentes grados de la diabetes. Lo mismo que si no come poco sodio, poco azúcar. El asunto es que si usted come más o menos, le puede producir eso. Por ejemplo, yo molestaba a un amigo cuando estudiábamos. Él comía Maruchan. 2 porciones de Maruchan, o mejor dicho, una tiene la mitad de la sal que necesita en el día. Mi amigo se comía 2. No sé cómo no le dio hipertensión con eso. Dígame, Víctor. Profe, creo que la diabetes hay que cuidarse mucho porque uno le puede dar como diabético y se puede hasta morir. Estimado Víctor, a mí me diagnosticaron hace un mes con diabetes. ¿Qué significa eso? Que mis niveles de azúcar son tan altos, porque yo no me preocupé, debo admitir, que si yo no me cuido, lo peor que me puede pasar, estamos hablando de lo peor, no me cuido significa que yo me voy a tener que inyectar cotidianamente insulina al cuerpo porque mi cuerpo deje de producir la insulina. Si aún así no me preocupo, puede que yo pueda perder el pie. Porque existe esa posibilidad de que una persona. Sí, Pero, todos necesitamos azúcar. Lo que hace, Pasó del lo que hace estómago la al pie. diabetes, solo para que lo sepan, es que el cuerpo o produce demasiado azúcar o en su defecto deja de producir azúcar. Y las personas que dejan de producir azúcar necesitan constantemente inyectarse insulina. Y las personas que producen demasiada azúcar también necesitan eh, inyectarse insulina para que la producción baje. Es decir, lo que hace la insulina es normalizar el azúcar que se produce en el cuerpo. Y como bien me está comentando Javier, que también es verdad, uno como diabético lo que hace es que la curación disminuya. Ya no sea tan rápido que si se cortan con un papel o con algo, la herida se demore un poquito más de lo normal en curarse. Pero como toda Creo enfermedad, que lo mismo pasa con el COVID.
No, con el COVID es otra cosa un poco más distinta, porque el COVID principalmente ataca los pulmones. Se supone que los diabéticos, cada vez que vayan a salir a un lugar, tienen que ir con una jeringa por si se desmayan, se le inyecten. Ya, Si se Martín, desmayan, le pueden dar coma diabético. eso depende del nivel de diabetes, como te digo. Existen distintos niveles de diabetes. Una persona que tiene una diabetes muy avanzada, que es insulino dependiente, necesita llevarse la insulina o en su defecto, como tú bien acabas de decir, un shot de insulina para inyectarse ante cualquier cosa. Lo mismo pasa con las personas que son alérgicas. Las personas con alérgica tienen que ir con algo que se llama, déjenme acordarme, me acuerdo al final, pero no me acuerdo el nombre técnico. Le pueden preguntar a la profe de ciencia, la profe María José, que si comen un producto mal, que no les cae mal, se tienen que inyectar eso para que se contradiga, o si no, les da un choque anafiláctico, que se le llama. El coma diabético es distinto, Víctor, que hay personas, como les mencionaba, como la diabetes está en los dos extremos, con mucho o poco, hay personas que la insulina, perdón, el azúcar es tan alto que el cuerpo no lo procesa bien y eso produce el desmayo, o al revés. Hay personas que el azúcar es tan bajo que hace que se desmayen. Recuerden que el azúcar es la energía básica del cuerpo. Pero bueno, nos desviamos del tema. Números decimales. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo transformar de una fracción a número decimal. ¿Cómo se transforma? Simplemente dividiendo. Si yo tengo 7 dividido en 4, yo para resolver esto digo, 4, ¿cuántas veces caben 7? Cabe una Dos. vez. Y me sobran 3. Ahora bien, para acceder a los números decimales, entendamos de que el 7 se puede expresar como número decimal como 7,0 y hay infinitos ceros que van a acompañar ese 7. Y si esos ceros están a la derecha, por lo tanto ese 7 en realidad es 7,0. Para acceder a ese mundo microscópico de las comas, de los números decimales, al 1 yo le coloco la coma y ahora automáticamente, acompañando ese 3, van a bajar ceros. Y ahora digo, 4, ¿cuántas veces caben 7? Perdón, al revés, me adelanté. 4, ¿cuántas veces caben 30? Cabe 7 veces, porque 4 por 7 es 28. ¿Cuánto me sobran? Me sobran 2. Y ahora automáticamente bajo un 0. 4, ¿cuántas veces cabe en 20? Cabe 5 veces, queda 0. Y así, 7 partido en 4, que es 7 dividido en 4, es lo mismo que 1,75. Había escuchado a un profesor recién. Si nosotros viéramos, por eso yo les decía, cuando nosotros simplificábamos fracciones, trataba que nos diera un número entero. Pero ahora yo voy a poder dividir números aunque no sean enteros. Ahora sí puedo responder el 5 partido en 2, que no me daba exacto, y ahora lo puedo dejar como número decimal. Entonces, lo único que tengo que hacer para obtener un número decimal es dividir. Pero, y esto es lo que me interesa que veamos el día de hoy, es que los números decimales se pueden pasar a fracción. ¿Cómo yo transformo un número decimal a fracción? Va a depender de qué tipo de número decimal. Existen 3 tipos de números decimales. El decimal finito, que es que después de la coma
sin importar la cantidad de números decimales que tengan un fin. ¿Cómo un fin? Por ejemplo, 1,5 litros Que es, termine. por eso, que tenga un fin. Por ejemplo, 1,5 litros es 1,5. Es decir, ¿cuántos números decimales tiene? Tiene un solo número decimal. Lo que yo les mencionaba cuando uno va al supermercado. El caso del ejemplo que si yo pido 3/4, eso es 0,75 de un kilo. Tiene dos números decimales, pero tiene un fin. Pero existen números que son infinitos. Como por ejemplo, pi. El número pi es 3,14, 15, 96, 16 y sigue. La cantidad de números que sigue de pi son literalmente infinitos. No hay número que después de pi que se continúen. Ese se le conoce como un decimal infinito. Y dentro de los decimales infinitos existen dos categorías. Los decimales infinitos periódicos y los semiperiódicos. Y yo me atrevo a decir que hay un tercero, que es el caso del número pi. Porque el número pi es uno de los pocos números, existen esos números, pero son pocos, que después de la coma tienen infinitos números, pero que no se repiten. ¿A qué me refiero con que no se repiten? Por ejemplo, si el 1 lo divido en 3, me da 0,3 y voy a seguir escribiendo el 3 hasta que me tenga vida y más allá todavía. Porque el 3 se empieza a repetir infinitamente. Y como yo no voy a estar escribiendo números 3 hasta que sea abuelito, lo que se hace es, y se dice, el número 3 se va a repetir infinitamente, por lo cual esto yo lo voy a anotar como un 3 con un sombrerito. Y que lo que estoy diciendo, ese sombrero se llama periodo. Y yo estoy diciendo de que el 3 es un periodo y ese número se va a repetir periódicamente hasta el infinito. Por ejemplo, Podría decir que hasta el universo acaba y se va a repetir en 3. 1,12 y el 12 tenga sombrero, yo estoy diciendo que es 1, y el 12 se va a repetir. 1,12, 12, 12, 12, 12 y así sucesivamente. No sé, 15. Te escucho. ¿Y hay una explicación matemática de por qué se repite infinitamente? Sí, porque al dividir el resultado me va a dar eso. Te doy el ejemplo con el 0,3. Déjame terminar con esta idea y te doy el ejemplo matemático de eso. 15,345. ¿Qué estoy diciendo? Que el 345 se repite, es 15,345, 345 y así infinitamente. Miren, veamos el ejemplo. 1 dividido en 3. El 3, ¿cuántas veces cabe en el 1? No se puede, es 0. Yo les dije que el 1 es lo mismo que 1,0. Entonces, para acceder a la coma, coloco la coma y ahora me quedó y veo completo. El 3, ¿cuántas veces cabe en 10? 1. Como ya coloqué la coma, automáticamente se coloca un 0. 3, ¿cuántas veces cabe? Perdón, ese era del primero. El 3, ¿cuántas veces cabe en 10? 3 veces. ¿Cuánto me sobra? 1. Automáticamente un 0. ¿Cuántas veces? 3. 1. ¿Cuántas veces se baja? El 0 automático. Y así sucesivamente. Ah, Esa es la explicación matemática por qué el número se repite, porque te das cuenta que siempre 3 por 3 me va a dar 9, me va a sobrar 1, se baja el 0 y me va a quedar 10. Lo mismo pasa profe, con los otros números. La única diferencia con este que está acá, perdón, voy a escribirlo bonito porque si no, profe hizo que mi existencia pasara por frente de mis ojos. todavía ni siquiera llego a lo importante. Así que, Profe, recuerdo que yo hace tiempo no me acuerdo muy bien de esto, pero hace tiempo
yo troleé a alguien con estos ejercicios así infinitos y le dije que lo resolviera y estuvo por 1 hora tratando de resolverlo y le conté que no se podía. Miren, Vas a ser el profe César cuando grande. solo para que se hagan una idea. Ustedes me imagino que conocen las supercomputadoras, que son totalmente distintas a las computadoras que usamos nosotros cotidianamente. Sí. Que las supercomputadoras literalmente son computadoras que hacen cálculos mucho más rápidos que los normales y hacen con más dígitos de lo que podemos hacer nosotros. El último cálculo de los dígitos que existen después de pi, después de la coma de pi, fue de 4 trillones de números después de la coma. Recuerden, 1.000.000 son un 1 con 6 ceros, 1.000.000.000 es un 1 con 12 ceros, 1.000.000.000 es un 1 con 18 ceros. Entonces estamos hablando que habían 400 trillones de dígitos después de la coma. Y llegó hasta esa cantidad porque no podía calcular más que eso, la supercomputadora. Profe. Y para mí 600 es harto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 0,3 y el 12,15 con el sombrerito? Es que acá me está diciendo el sombrerito que el 3 es el que se repite y abajo es el 15, nada más. Entonces tenemos dos típicos. El decimal finito, que ya vimos que tiene fin, y dentro de los decimales infinitos teníamos el periódico, que vimos que tiene un ciclo que se repite, como por ejemplo el 0,3, donde el 3 es el que se repite infinitamente, el número con sombrero el que se repite. Y existe una categoría más, que son los semiperiódicos. ¿Por qué se le llaman semiperiódicos? Porque yo voy a tener los números decimales, como por ejemplo 245, pero va a ser la casualidad que después de la coma tiene números con y sin sombrero. Por ejemplo, este número 2,45 con sombrero en 5, yo lo que estoy diciendo que esto es, déjenme cambiar acá, es 2,4555 y es el 5 el que se repite. Entonces, para yo no escribir todo el tiempo esto que está acá, lo anoto así. Entonces tenía el decimal finito, el periódico y el semiperiódico. Y los decimales infinitos como el pi, ¿cuál más tenía? Tenía raíz de 2, que esos son números de después de la coma, son infinitos. Pero los decimales finitos, los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos, yo los puedo transformar de número decimal a fracción. ¿Cómo los transformo? Creo que vamos a alcanzar a ver los finitos hoy día, pero no importa. Para transformar un decimal finito a fracción, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si tengo un número decimal finito, en este caso 1,75, yo lo que voy a hacer es anotar el número completo, los dígitos sin la coma. Si el 1,75 le quito la coma, me queda 175. Y anoto un 1. ¿Por qué va a ser un 1? Porque la fórmula me lo dice así. No se calienta en la cabeza de que matemáticamente no. La fórmula con un decimal finito es que va a ser un 1 acompañado con tantos ceros como números después de la coma hay. En este ejemplo, ¿cuántos números después de la coma hay? Son 2, por eso es 2 ceros. Así que Profe, tiene que ser el mismo 1,75. número. Si es 7,75, abajo tiene que ser 7,00. Víctor, calmado, déjame terminar la idea, ya voy a hacer ejemplo, no te me adelantes. Si tengo 1,75, esto es lo mismo que 175 partido en 100. No, está bien, Víctor, sí. Lo que pasa es que
ahora les voy a dar un ejemplo y con eso va a quedar de a poco clarito. Por ejemplo, 2,5. Según lo que le acabo de explicar, ¿cómo sería en la parte de arriba? ¿Qué debiese anotar en la parte de arriba de la fracción? 25. El número sin la coma, es decir, solamente el 25. Y en la parte de abajo, ¿cuánto quedaría? Yo les dije que es un 1, sí o sí, acompañado con ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de números después de la coma. 1. En este caso hay un solo número después de la coma, así que un solo cero. 2,5 es lo mismo que 25 partido en 10. Para desgracia para ustedes, si esto se puede simplificar, se simplifica. Puedo dividir por 5 arriba y 5 abajo, y me queda 5 partido en 2. Ahora la pregunta que me estaba haciendo Víctor. 0,125. Anoto el número completo sin la coma. Sería 0,125. ¿Recuerdan que yo les dije y les comenté que existía un insulto matemático? Si no se los dije, se los comento ahora. 0 a la izquierda. ¿Quieres un 0 a la izquierda? Literalmente, este 0 de acá no me sirve. Por lo cual, yo perfectamente solo puedo anotar, si quiero, 125. Y me olvido de ese Ok. 0, porque no está la coma, donde ahí sí me importaría. Te escucho. Ahora que lo pienso, si a Einstein le dicen 0 a la izquierda, se ofendería demasiado. No solo a Einstein, sino a varias personas que sepan matemática básica. Ya, Bueno, a ver, ejemplo. 105 me queda arriba. Y en la parte de abajo, ¿cuánto me quedaría? En la parte de abajo me queda un 1. ¿Con cuántos ceros iría en la parte de abajo? 2, 3. La No. cantidad de números después de la coma. Y después de la coma tengo 3 números. Por lo tanto son 3 ceros. 1, 2, 3. Así que 0,125 es lo mismo que 125 partido en 1000. ¿Se simplifica? Y voy a hacer trampa. Simplificado por 125 es 1 partido en 8. Porque yo ya sabía Justo la matemática. que 0,125 es 1 octavo. A ver, otro ejemplo. 14,32874. Perdón, 47. 14,32847. Si yo lo transformo a número decimal, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Anoto el número completo sin la coma, que es 14,32847, que eso es 1.432.847. Partido Profe, me siento completo nerd viendo esto. por un 1. ¿Con cuántos ceros iría en la parte de abajo? 5. 5 ceros, perfecto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Así que 14,32847 es lo mismo que 1.432.847 partido en 100.000. Este fue un ejemplo súper exagerado, pero me interesaba que entendieran cuál es el procedimiento. ¿Se entendió o tienen dudas, ¿Esto va consultas a estar en sobre la eso? prueba, profe? ¿Ah? ¿Esto va a estar en futuras pruebas? Sí. ¡No! Te adelanto.
La tercera prueba es transformar de decimal a fracción. Suma, resta, multiplicación, división de números decimales. Y estamos recién en la primera parte. Ya. Sí, me queda un minuto, pero se los voy a tratar de explicar a la rápida. Si no, lo vamos a retomar el lunes. Para transformar un decimal periódico, es decir, que después de la coma tenga sombrero, todos los números después de la coma tenga sombrero, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es anotar el número completo sin coma. En este ejemplo sería 235. Le resto lo que no tiene sombrero. ¿Qué es lo que no tiene sombrero? El 2. Por lo tanto, por eso le resto 2. Y en la parte de abajo va a ir tantos 9, si acá la fórmula dice que son 9, por eso se colocan tantos 9 como números bajo el sombrero hayan. En este ejemplo, bajo el sombrero hay 2, por eso hay 2 9. Repito, anoto el número completo sin la coma, 235, le resto lo que no tiene sombrero, que viene siendo el 2. Partido con tantos 9 como números bajo el sombrero hay. Bajo el sombrero hay 2 números, por lo tanto, 2 9. Resuelvo lo de arriba, 235 menos 2, 233. Y ahí me queda 233 partido en 99. Esto mismo lo vamos a retomar el lunes. Y ahí vamos a hacer ejercicio de cómo transformar. El lunes vamos a ver ejemplos del decimal infinito periódico a fracción y vamos a ver decimal infinito semiperiódico.